Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hacer un programa especial. Para eso nos hemos trasladado a la sede donde se está teniendo lugar el Congreso de Médicos de Atención Primaria de la región de Murcia. Creo que es importante para la población en general qué se hace en un congreso de médicos, en qué puede repercutir para los pacientes y también que conozcan que sus médicos de atención primaria no solo realizan una labor asistencial muy importante, sino que también realizan una labor docente e investigadora. En este programa vamos a hablar con distintas personas que traen ponencias a este congreso. Hablaremos de la insuficiencia cardíaca, hablaremos también de lo que hay de nuevo en los factores de riesgo cardiovascular, en el tabaquismo y finalmente hablaremos de la sinergología, que al final explicaremos en qué consiste esta ciencia y la importancia que tiene para el médico de atención primaria y para la población en general. Voy a empezar hablando con Manuela Guillén, que es la presidenta de Semergen Murcia y presidenta del comité organizador. Muchas gracias, Manuela, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Lo primero que me gustaría que nos dijera, Manuela, es qué es la Semergen y qué ofrece la Semergen a sus médicos. Bien, pues la Semergen es una sociedad científica de médicos, en este caso de médicos de atención primaria. Y para decirlo brevemente, las dos cosas que ofrece, pues por un lado vela por los intereses de sus médicos, pero sobre todo lo que vela es por mantener las competencias tanto formativas como investigadoras de estos médicos. Es decir, para que estos médicos mantengan un nivel de conocimiento suficiente que luego puedan trasladar a sus pacientes. Digamos que es como una centinela para que los conocimientos que se van actualizando los conozcan todos los médicos y luego se beneficien los pacientes de estas novedades y de estos conocimientos. Exactamente, ¿cómo le explicarías tú a la gente de lo que hacéis aquí en un congreso médico? ¿Qué es un congreso médico para que se entere todo el mundo? Sí, un congreso médico en realidad es un grupo de médicos que se reúnen pues, para compartir ideas, para compartir experiencias, y en ellas se hacen diferentes actividades, se hacen talleres en los que se aprenden o se mejoran habilidades que ya se tenían. Por ejemplo, esta mañana se ha hecho un taller sobre el parto, pero el parto en la calle, quiero decir, si le pilla a un médico de atención primaria una circunstancia, mientras que viene una unidad móvil para trasladar a esa persona al hospital y todo eso, pues se ha hecho un parto y todos han participado, han hecho el parto. Y esto pues es muy útil. Aparte de eso, pues también hay conferencias en las que expertos vienen y nos comentan las novedades que hay sobre determinados temas. También hay mesas redondas en las que lo que se trata es de debatir y discutir diferentes puntos de vista. Y bueno, como también tiene un aspecto científico el Congreso, en el Congreso se presentan trabajos científicos y en los que hacen los médicos de atención primaria, y además se presentan casos clínicos, casos especiales que por sus determinadas connotaciones pues creemos que puede servirle a otro compañero oírlo pues para su práctica diaria. Todo esto no cabe duda que repercute luego en los pacientes que veis todos los días en vuestra consulta, ¿no? Obviamente, nosotros quiero decir que aparte de los 6 años que tenemos de formación, los 4 que tenemos de especialidad, tenemos un problema, pero que lo tienen todos los médicos, y es que los conocimientos caducan. Entonces, como caducan, nosotros tenemos que actualizarlos y los actualizamos a través de congresos. Estamos con conocimientos novedosos y eso se traslada a los pacientes, que van a recibir la mejor asistencia posible, que los pacientes son el centro de nuestro quehacer. ¿Y no sería conveniente, por ejemplo, que en este tipo de congresos, también en determinadas patologías, como pueda ser enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, el asma, etcétera, no sería conveniente que también participaran pacientes? Que eso aportaría, digamos, la visión, porque una cosa es estar a un lado de la mesa y otra cosa es estar al otro lado de la mesa. ¿No sería conveniente que también vinieran pacientes? Sí, totalmente de acuerdo. Hay, de hecho, la Semergen ha organizado congresos de pacientes crónicos. De hecho, hace escasos meses se hizo en La Risaca, en el Hospital de La Risaca, un congreso de pacientes en el que hasta se pusieron autobuses para que fueran pacientes de diferentes pedanías y estuvieron debatiendo allí, preguntaban sobre temas. Y es muy importante porque, aunque luego los médicos tenemos otra labor formativa y demás, pero
reconocemos en esos congresos las inquietudes de nuestros pacientes y cómo dar respuesta a esas inquietudes. Por lo tanto, sí que estoy totalmente de acuerdo en que sería muy, muy enriquecedor y que ya lo estamos haciendo y que se trata de hacerlo más veces todavía. Bueno, pues sería muy importante porque es verdad que nosotros los médicos también aprendemos. Yo me acuerdo de haber aprendido mucho de los pacientes, porque ellos te van dando ideas que a lo mejor tú no lo has estudiado bien en ese sentido, de lo que siente el paciente y de cómo hacer mejor las cosas, sobre todo en las enfermedades crónicas, ¿no? Efectivamente, es ponerse en la piel del otro y ver qué es lo que está sintiendo y qué necesidad tiene. Hay que dar respuesta al sufrimiento de nuestros pacientes y entonces pues se lo damos. Si conocemos cuál es el sufrimiento, somos capaces de aportar mucho más. La empatía famosa, la empatía, ¿no? La empatía. Bueno, pues Manuela, muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a continuar en este programa y ahora entrevistaremos a José Antonio Martínez Lozano, que es el presidente del Comité Científico de este congreso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Juan. A ti. Ahora vamos a continuar el programa hablando con José Antonio Martínez Lozano, que es presidente del Comité Científico. Muchas gracias, José Antonio, por venir. De nada, encantado. Y tú eres el presidente del Comité Científico de este congreso. Entonces, me gustaría que me explicaras qué objetivos científicos crees que se debe marcar en un congreso de médicos de atención primaria. Hombre, yo creo que los médicos de atención primaria y cualquier médico, y casi que cualquier profesión, tenemos que reunirnos para compartir conocimientos. El objetivo de un congreso tiene que ser fomentar el conocimiento. Y desde luego en medicina, que la información está cambiando constantemente, tenemos que actualizarnos. Y actualizarnos pasa ya no por nuevos fármacos, sino por nuevas tecnologías, incluso por algunos temas que muchos de nosotros tenemos más cojos, porque los médicos de atención primaria tenemos que saber un poco de todo. Entonces, está bien. Bastante de todo, por mi experiencia en todos los programas que estamos haciendo. Pues me alegro que lo veas así. Hombre, tenéis una formación muy larga, son 4 años de residente, ¿eh? O sea que no es que la gente debe de saber que vosotros tenéis una especialidad tan importante o más que cualquier otra especialidad, son 4 años de residencia. Bueno, yo creo que poco a poco se va sabiendo, gracias a Dios, y vamos ganando terreno en ese aspecto. No somos solo aquellos médicos que cuando yo era crío hacíamos una receta detrás de otra. Sí, pues imagínate yo, que cuando yo empecé a hacer medicina, pues también es que a veces los pacientes entraban a la consulta y no les daba tiempo ni a sentarse. Todas esas cosas la gente joven no lo sabe, pero ha evolucionado de una manera muy importante. Por cierto, ¿tú crees que nosotros, que ya tenemos cierta edad, somos jóvenes pero tenemos cierta edad, es muy importante, y aquí se ve pues que hay médicos de una determinada edad y también médicos jóvenes? Es muy importante ese feedback, ¿no?, que hay entre los unos y los otros. Pues yo te diría que es casi de las cosas más importantes, porque para un médico joven creo que es bueno ver que gente de edad todavía se ilusiona por saber cosas, y por conocer nuevas tecnologías, por conocer nuevas moléculas, y está muy bien que no nos vean como ese abuelito que, fíjate, parece que no sabe nada, que cuando yo era residente te admito que veía gente de mi edad y decía, a este no sé si seguirle o hacerle caso. Con la edad vas viendo que tú tienes otros valores, que vas adquiriendo valores con la edad que merecen la pena transmitir, pero además es que da mucho gusto estar con gente joven y que te pegue esa ilusión y ese empuje que tiene, de verdad. Yo me lo paso muy bien con ellos. No, los jóvenes indudablemente tienen fuerza y tienen impulso, pero nosotros tenemos la experiencia y eso también se la podemos transmitir a ellos, en vez de pedir tantas pruebas complementarias, la importancia de la historia clínica, por ejemplo, que en primaria es la base y en cualquier especialidad médica, ¿no? Así es. Y una última pregunta que te quería hacer, el tema de las nuevas tecnologías. ¿Van a ser fácil de aplicar en la consulta del médico de atención primaria? Pues es que no tenemos más remedio. Si no son fáciles, tendremos que ingeniárnoslas, porque cualquier día va a venir un señor con un reloj y nos va a decir, oiga,
mi reloj me dice que tengo una fibrilación auricular paroxística. Y esto tiene usted que tomar una decisión conmigo. Y no vamos a poder mandarle al cardiólogo en 4 meses o vamos a tener que tomar alguna decisión, porque además lo que el reloj le dice va a ser verdad. Y bueno, creo que estoy hablando con un endocrino. Sí, ¿Qué te voy a decir de la diabetes? Ya. Del tratamiento y el diagnóstico y el seguimiento de la diabetes, pues con las nuevas tecnologías es que lo tenemos que conocer porque está. Y como está, y somos médicos, y la gente también se lo va aprendiendo, nosotros nos lo tenemos que aprender mejor, que es nuestra obligación. Nos lo tenemos que aprender mejor y antes. Claro, para poder llevarlo, para que seamos nosotros los que vayamos informando a los pacientes de lo que está saliendo. Aunque ahora con todos los internet y tal, la verdad es que ellos se enteran también casi a la vez que nosotros. Sí, pero aún así creo que nosotros tenemos la obligación de saber dónde mirar en internet. Exacto. Porque a lo mejor ellos miran mucho, pero... Sí, pero hay que mirar en los sitios, nosotros vamos a la revista científica, indudablemente. Pues muy bien, muchas gracias, José Antonio, por compartir esta tarde tu experiencia como presidente del Comité Científico. Muchas gracias. Encantado, hombre. Gracias. Ahora vamos a hablar con Julio Mayol, cirujano y director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Además, Julio va a dar la conferencia magistral en este congreso y va a hablar de la transformación de la sanidad. En primer lugar, Julio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y mi primera pregunta es, ¿por qué es necesario transformar la sanidad? Es necesario transformar la sanidad porque el modelo que hemos utilizado durante el siglo XX de producción industrial de servicios sanitarios ha funcionado bien hasta ahora, pero ahora empieza a no responder a las necesidades de una sociedad y de unos ciudadanos que no tienen las mismas demandas, los mismos problemas, ni las mismas necesidades no cubiertas que tenían en el siglo XX. Si no cambiamos, el sistema va a no funcionar o a funcionar mal. Muy bien, ¿y para qué vamos a hacer esa transformación? La transformación la vamos a hacer para atacar los 5 grandes problemas que son comunes a todo sistema sanitario. El primero es la enorme variabilidad de calidad y resultados de lo que hacemos. La segunda son los efectos adversos, el daño que se produce como consecuencia de las propias acciones dentro del sistema sanitario. El tercero es que hacemos muchas cosas que son inútiles, gastamos recursos en cosas que no deberíamos hacer. El cuarto es que, como consecuencia de eso, sobrediagnosticamos y sobretratamos a las personas que no lo necesitan e infradiagnosticamos e infratratamos a los que más lo necesitan. Utilizamos los recursos mal. Finalmente, hacemos poca prevención. Esos son los 5 grandes problemas para los que tenemos que intentar transformar la sanidad. Me parece interesantísimo esto porque el tema de la prevención es vital. Si no prevenimos con los hábitos de vida saludables que todo el mundo sabe y casi nadie practica, pues vamos a tener un mundo de enfermos. Claro, hemos buscado simplemente encontrar la pastilla que solucione nuestros problemas y no los ha solucionado, los ha convertido en crónicos. No curamos mucho. Claro. Lo que hacemos es alargar la vida con mucha enfermedad en vez de prevenir que ésta aparezca. Y luego otra cosa también muy importante es el tema de las exploraciones complementarias. Yo, por ejemplo, como endocrino, me vienen a la consulta mucha gente que tiene problemas de tiroides. Y entonces yo le digo, mira, si cogemos 100 mujeres aleatoriamente y le hacemos ecografía de tiroides, 35 tienen nódulos en el tiroides. Es decir, hemos transformado 35 mujeres sanas en 35 mujeres enfermas. Les hemos colocado una etiqueta de la que ya no se pueden deshacer. Sobrediagnosticamos cosas que no tienen ningún sentido y lo peor es que si después les sobretratamos, podemos generar efectos adversos que no deberíamos haber producido. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación de la sanidad? Esta transformación requiere 3 grandes líneas de cambio. Primero, una nueva manera de pensar. Si seguimos pensando como hemos pensado hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados. Tenemos que cambiar esa idea de que hacer más cosas es mejor. A veces hay que hacer menos cosas en sanidad. Segundo, un nuevo modelo de negocio. Y dirán, ¿esto es pública o privada? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo se financia la acción sanitaria.
Hasta ahora nos han pagado por hacer muchas cosas. Cuantas más cosas, más dinero se paga. El nuevo modelo es pagar por generar valor para los ciudadanos. Valores, mejores resultados en salud que importan a los ciudadanos y a los pacientes al coste correcto. Y finalmente, nuevas tecnologías. Tecnologías que nos permitan explotar los datos para crear herramientas que ayuden a la toma de decisión de los gestores, de los clínicos y de los pacientes. Julio, ¿y qué vamos a hacer para esa transformación digital? Para hacer esa transformación digital necesitamos, primero, conectar a las personas, no ver la asistencia sanitaria completa de un paciente como silos que no nos importa el siguiente. Tenemos que ver el ciclo completo asistencial, desde que el paciente aparece en atención primaria con una molestia hasta que cerramos su caso, pero lo cerramos, no lo perpetuamos con revisiones inútiles, si realmente lo solucionamos. Y para eso necesitamos datos, datos que llevamos acumulando en nuestros sistemas de información décadas y que hasta ahora no hemos explotado para poder ayudar a la toma de decisiones. Eso tiene algunos problemas porque los sistemas de registro de los datos sanitarios contienen, vamos a decirlo de una manera más suave, muchas mentiras. Uno de los problemas que tenemos es que los sistemas de información están diseñados de una manera incorrecta, lo que favorecen que la captura del dato que luego se explota con eso que se llama Big Data y luego inteligencia artificial no sea veraz. Y al no ser veraz tenemos un riesgo, y es generar herramientas que no respondan o que respondan con mucha precisión con la contestación incorrecta. Pero necesitamos mejorar cómo explotamos los datos para que los médicos y las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios nos dediquemos a tratar a las personas, no a mirar a una pantalla o mirar un ordenador y teclear. No, me parece interesantísimo todo esto y desde luego algunas personas pensábamos que todo esto habría que haberle empezado a hacerlo hace ya muchos años, ¿no? Pero ¿crees que va a ser fácil hacer todo esto? ¿Cuánto tiempo va a llevar a hacer todo esto? Corremos un riesgo, porque la contestación inmediata es esto va a llevar mucho tiempo y además va a haber mucha resistencia por parte de los profesionales. Deberíamos pensarnos eso. Porque hoy en día la transformación de los sistemas sanitarios ya no está en manos de los profesionales. Los pacientes, que tienen acceso al conocimiento directamente en Google, ya no necesitan que yo le interprete lo que dice una revista, se pueden bajar los artículos de la revista sobre sus enfermedades directamente. Segundo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que hacen que los gigantes de la tecnología tengan datos de salud más relevantes que los que tenemos en el sistema. Y el cambio en acceso abierto al conocimiento hacen que o cambiamos para liderar nosotros el cambio, ¿O nos lo van a hacer? o nos lo van a hacer los demás. Vale, vale. Aquí creo que adquiere una importancia muy grande el tema de la divulgación médica. Creo que será un tema muy importante porque es cierto que la mayoría de los pacientes hoy tienen la información en Internet, pero el problema es entenderla. Ya. Entonces el papel de la divulgación médica va a ser muy importante, ¿no? Es cierto que tienen la información, el problema es que su relación con nosotros va a cambiar. Van a sentarse delante de nosotros y nos van a decir, ¿esto qué significa, doctor? Y nosotros pondremos resistencias, pero van a preguntarnos. Y si no se lo solventamos nosotros, se irán a otros. Así que más vale que nos dediquemos a lo humano, que es a resolver las preguntas y las dudas de nuestros pacientes. Pues muy bien, muchísimas gracias, Julio, y mucha suerte en esta lección magistral que vas a dar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con este programa especial de la salud en tus manos, aquí en la sede del Congreso de Médicos de Atención Primaria de la región de Murcia. Ahora vamos a hablar con el doctor Pedro Flores, que es cardiólogo en el Hospital de los Arcos y que ha hecho una ponencia sobre insuficiencia cardíaca. Explícanos, Pedro, primero muchas gracias por venir y después dinos brevemente qué es una insuficiencia cardíaca. Pues bueno, gracias por invitarme a mí también. Vamos a ver, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en sí, son un grupo de enfermedades, es un síndrome, ¿de acuerdo?, que se caracteriza porque el corazón no puede cumplir su función principal, que es la de mover la sangre dentro del organismo.
Hay veces que lo que ocurre es que el corazón pierde fuerza y por eso aparece la insuficiencia cardíaca, y otras veces simplemente porque las condiciones de trabajo del corazón, el corazón sufre unas alteraciones, por ejemplo se hace más grueso o hay algún problema en alguna válvula que hace que las condiciones de trabajo del corazón no sean las adecuadas y entonces ocurre la insuficiencia cardíaca. Generalmente la gente lo que nota es disnea, o sea, fatiga al caminar, sensación de falta de aire, y también lo que más llama la atención a los pacientes generalmente es, pues sobre todo los datos congestivos, es decir, la retención hidrosalina que se suele manifestar sobre todo con hinchazón de las piernas, a veces orinan, dejan de orinar y orinan mucho por la noche, cuando se acuestan enseguida se tienen que despertar. Ya digo que no es una enfermedad, son muchas enfermedades, o sea que puede haber múltiples causas y en función de la causa pues tiene un tratamiento específico. ¿Y por qué es importante hablar de insuficiencia cardíaca en un congreso de médicos de atención primaria? Pues es importante sobre todo por su elevadísima prevalencia, por la repercusión que tiene socioeconómica en la población, la insuficiencia cardíaca cuesta mucho dinero y porque es una enfermedad crónica. Entonces, si juntamos todos esos factores y entendemos la labor de atención primaria dentro de la atención de los pacientes, pues lógicamente toca hablar de insuficiencia cardíaca porque aunque no es una enfermedad como otras muchas que pueden parecer de un determinado especialista, como puede ser pensar en la diabetes y pensar en el endocrino, la hipertensión, en el internista, en el cardiólogo, la insuficiencia cardíaca, o por lo menos un porcentaje importante, casi que el principal responsable de la atención va a ser el médico de atención primaria. En tu ponencia has hablado de un proyecto que se llama CarPrimur. ¿Qué es exactamente ese proyecto? A ver, el proyecto CarPrimur es un proyecto que surge dentro del Servicio Murciano de Salud, apoyado por la Consejería, que surge en 2017, recoge experiencias previas de otros hospitales, como el Hospital de Cartagena y el Hospital de Cieza, y básicamente el objetivo principal es mejorar digamos, la salud del paciente con enfermedad cardiovascular a través de optimizar y mejorar la coordinación en la atención entre atención primaria y cardiología. Entonces, digamos que tiene diferentes herramientas, las visitas presenciales del cardiólogo al centro de salud, donde se comentan casos, mucha formación a través de cursos, talleres, donde participan cardiólogos, médicos de atención primaria, pero también otros especialistas implicados a la atención del paciente cardiológico, y después también una herramienta que se ha puesto a disposición desde hace algunos años, que es la interconsulta no presencial, que consiste en que el médico de atención primaria, si quiere consultar algo con el cardiólogo, en vez de tener que enviar presencialmente el paciente a la consulta de cardiología, pues a través del sistema informático hace una consulta al cardiólogo y el cardiólogo pues puede decir podemos ajustar este tratamiento o solicitarle estas pruebas al paciente a ver si realmente es esto lo que sospechamos, o sí, lo vamos a ver en la consulta, pero le vamos a hacer estas determinadas pruebas y de esa forma pues se optimiza los recursos que tenemos y con eso se ha conseguido pues disminuir sorprendentemente los tiempos de espera para la visita en cardiología, y aunque no lo hemos demostrado, pero yo creo que muchos indicadores de salud en pacientes cardiológicos habrán mejorado. Y además son bastante menos viajes de los pacientes y todo eso, ¿no? La calidad de vida también posiblemente también ha mejorado. Ha mejorado. Sí. Has comentado que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. En las enfermedades crónicas es muy importante que el paciente, sobre todo, pero que también los familiares conozcan esta enfermedad. ¿Qué cosas deberían de conocer los pacientes y los familiares sobre la insuficiencia cardíaca? Pues, como has dicho, es muy importante. Hay muchos estudios que demuestran que la educación del paciente y el autocuidado por parte del paciente y de los familiares y del cuidador principal, hoy en día existe mucha dependencia, es fundamental en patologías crónicas y dentro de ellas la insuficiencia cardíaca. Dentro de las recomendaciones que los médicos tenemos que dar a los pacientes está la educación sobre la enfermedad y sobre el manejo de la enfermedad. Es fundamental, pues como en casi todas las patologías cardiovasculares y en general en la salud general, los hábitos de vida saludables son muy importantes, mantener una vida activa, una dieta saludable, el control de factores que pueden favorecer la insuficiencia cardíaca, como puede ser la hipertensión, evitar un excesivo consumo de sal, y después el manejo de los fármacos, como los diuréticos, las pastillas que hacen que el paciente orine, que van a evitar los síntomas congestivos. Es muy frecuente que los pacientes se descompensen hasta con causas que no somos capaces de reconocer. Entonces el paciente y los familiares tienen que saber manejar los diuréticos porque muchas veces ellos mismos se tienen que hacer el autoajuste de los fármacos. También es muy importante evitar fármacos como los antiinflamatorios, que son, digamos, que pueden precipitar la insuficiencia cardíaca por la retención hidrosalina que producen.
y bueno, en general llevar una vida sana, su seguimiento periódico y sobre todo conocer su enfermedad y el manejo de los fármacos. Has dicho una cosa que es muy importante, pero que tenéis que hacerla, pero os tenéis que emplear muy a fondo, y lo digo como endocrino porque nosotros ya llevamos 40 años intentando que las personas con diabetes se sepan lo que es la diabetes y puedan controlarse ellos su enfermedad. De hecho, el término autocontrol de la diabetes viene de ahí. De alguna manera también lo que se pretende es que, entre comillas, hubiera también un autocontrol de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, yo creo que cuando en los pacientes más complicados utilizamos mucho el autocontrol, o sea, yo personalmente a pacientes muy complicados, donde incluso a veces manejar y ajustar los fármacos es muy complejo, recurro a ellos para que me traigan los controles de tensión, a veces utilizamos el peso del paciente para saber si es necesario subir o bajar los diuréticos, y hay pacientes que son auténticos expertos en su autocuidado de la insuficiencia cardíaca y que no tienen problema en ajustarse ellos mismos, sobre todo los diuréticos, que es lo que normalmente más hay que variar a lo largo del curso de la enfermedad, y ellos sin problema lo saben ajustar. Por eso hay que insistir mucho y hay que explicar muy bien el manejo, y yo creo que cuando el paciente entiende su enfermedad, lógicamente el pronóstico cambia radicalmente. Ahí realmente la insuficiencia cardíaca es muy frecuente, sobre todo a partir de los 65 años. ¿Qué medidas preventivas se podrían tomar para evitar la insuficiencia cardíaca? Pues básicamente la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, que hemos vinculado mucho al desarrollo sobre todo de la cardiopatía isquémica, de los infartos, la angina, pero también están muy vinculadas al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Una de las principales causas de insuficiencia cardíaca es la hipertensión, y la hipertensión, pues aunque tenemos fármacos y posiblemente por nuestros estilos de vida occidentales casi todos desarrollaremos hipertensión, pero sí que es verdad que podemos retrasar mucho su aparición con una vida sana, una alimentación sana, ejercicio físico, y la diabetes, y más hoy en día que está muy en boga, también sabemos que está muy vinculada a la insuficiencia cardíaca. Diabetes e insuficiencia cardíaca comparten muchos factores de riesgo, muchas vías fisiopatológicas comunes, y sabemos que la prevención de la diabetes tipo 2, el principal factor es la obesidad, y entonces, aunque hay un bagaje genético muy importante, la prevención es muy importante. Entonces, para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pues lo que siempre decimos los médicos, sé que esto es muy redundante, y que no hace casi nadie, y que posiblemente sea lo más difícil. Cambiar los hábitos de vida son lo más difícil, pero porque yo creo que mientras los enfoquemos a nivel individual, yo creo que hay que hacerlo porque es obligatorio hacerlo. No debe salir un paciente de la consulta sin que reciba consejos breves sobre tabaquismo, sobre ejercicio físico, sobre alimentación, pero desde luego tienen que ser las medidas comunitarias y a nivel de nuestros políticos los que, digamos, cambien los hábitos de vida de la población, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Pedro, por esa magnífica ponencia que has hecho en este congreso. Muchas gracias, Juan. Vamos a tratar ahora un tema muy novedoso en un congreso médico. Concretamente vamos a hablar de la sinergología. Para hablar de esto tenemos aquí a Juan Manuel García López, que es guardia civil, experto en sinergología y director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Muchas gracias, Juan Manuel, por venir. Gracias a ti. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es la sinergología? Bueno, la sinergología, esta palabra tan rara que cuesta además incluso muchas veces decir, es algo tan sencillo como el estudio del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal, pero vista desde la perspectiva de la neurociencia y además vista desde siempre el trabajo de conocer el funcionamiento del cerebro y de cómo se muestra en las reacciones corporales que todos tenemos todos los días. Siempre amparado, insisto, bajo el paraguas científico. O sea, que es una cosa científica, sí, que sí. Totalmente, y sí. Si es científico, de alguna manera se puede comprobar, ¿no? Por supuesto. De hecho, una de los pilares, una de las bases de la sinergología es el criterio de falsibilidad de Karl Popper, o sea, lo que es la refutabilidad. Nosotros estamos abiertos a que cualquier científico intente refutar todas y cada una de las proposiciones que nosotros hemos hecho, que no son otras cosas que trabajar a hombros de gigantes, es decir, nosotros no hemos descubierto nada. Nosotros, pues desde investigaciones desde Davison y Suárez en 1976, que hablan del trabajo de los hemisferios cerebrales, hasta Borot 1992, que habla de la importancia que tiene la hemicara izquierda en los procesos emocionales, en cómo se muestran en el rostro, pues son trabajos que han hecho otros científicos que nosotros cogemos para continuar experimentando y dar estadística y dar más potencia a esta disciplina. Pero esta ciencia empezó hace no muchos años, ¿no? Un poquito, sí. En España creo,
si no recuerdo mal, lleva aproximadamente desde el 2011-2012. O sea, realmente muy poco tiempo. Eso es. Bueno, pero nosotros estamos aquí en un congreso de médicos de atención primaria. ¿En qué pueden tus conocimientos ser útiles a un médico de atención primaria? Bueno, absolutamente todo. Lo primero que tenemos que saber de la sinergología es que va a ser una grandísima ayuda para mejorar la comunicación con el paciente, porque vamos a poder leer nosotros mucho más de lo que nuestros ojos ven en inicio. Vamos a ver pues, probablemente cosas que nos estén ocultando o que simplemente nos están ocultando información, incongruencias, procesos emocionales que no nos va a decir un paciente por bien, por vergüenza, por venir acompañado. Entonces es muy interesante el poder averiguarlo y por lo menos tener la oportunidad de preguntar de otra manera. Y ya no solamente eso, sino una de las principales cosas que hacemos en el Instituto Europeo es preparar a todo el ámbito sanitario a la prevención de las agresiones, porque hoy en día es un trabajo que está sufriendo un montón de agresiones por parte de pacientes agresivos. Estamos ayudando a que detecten de manera precoz, con unos 10-15 segundos de antelación, el que un paciente puede llegar a agredirles. Pues eso es muy importante. De hecho, entonces, de alguna manera, todos las personas sanitarias, no solo médicos, enfermeras, celadores, todo el que trabaja en un entorno sanitario, debería de conocer por lo menos algunas cosas muy básicas de la sinergología, ¿no? Exactamente. De hecho, es uno de los objetivos que tenemos en el instituto, el que al menos tengan algo muy básico para poder evitar una agresión. Con eso ya... Nos has dicho, por ejemplo, el tema de las agresiones, pero ¿qué otras aplicaciones en el mundo sanitario puede tener la sinergología? Bueno, pues por ejemplo, para mí una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora mismo es el tema de los intentos autolíticos, de los suicidios. Se sabe que un altísimo porcentaje, que supera el 80% de las personas que acaban suicidándose, van a su médico de atención primaria en días anteriores. Creo que el poder detectar que una persona está en un proceso emocional complicado, incluso con el peligro de poder quitarse la vida, pues el dar herramientas a este facultativo médico para que pueda detectar que puede ocurrir esto, me parece indispensable. Creo que debería ser incluso de obligado cumplimiento a la hora de formar a ese tipo de facultativos, o sea que sería una ayuda más para el paciente. Pero tal y como lo estás planteando, aunque sea de una manera, no sé, de unos meses o de tal, casi debería de haber una asignatura en la carrera de medicina, tal y como lo está. Para mí esto era un tema, sabemos que hay un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal, un lenguaje subconsciente, etcétera, pero tal y como tú lo planteas, tan útil, realmente se debería de estudiar en la carrera de medicina una asignatura y unas prácticas sobre esto, ¿o tú qué piensas? Sí, pero no solamente en la carrera de medicina. Últimamente en la carrera de psicología, todo el tema de la comunicación no verbal que se está estudiando ahora mismo, hablamos de que es prácticamente hace 40 años. O sea, todavía se sigue estudiando Flora Davis, que es verdad que es una de las grandes publicaciones y que yo aconsejo a todo el mundo, pero son publicaciones del año 1972 y ha avanzado muchísimo todo el estudio del lenguaje corporal y de cómo reaccionamos, ¿no? desde la comunicación no verbal. Entonces, no solamente debería de darlo de todo facultativo médico, toda persona que se vaya a dedicar al ámbito sanitario, pero si hablamos de policías, de bomberos, hablamos de profesores, incluso de padres, ¿no? Sí, realmente, y para el día a día de las personas, saber cuando está hablando con una persona, en fin, no lo que está pensando, pero por lo menos una orientación, ¿no? Claro, y sí, incluso, ya digo, el simple objetivo de poder mejorar la comunicación, de poder ser más efectivos comunicando, bueno, yo creo que es algo que nos va a mejorar la calidad de vida a todos. Esto que dicen que, por ejemplo, cuando conoces a una persona que le mires a los ojos, a veces que para demostrar interés en que le mantienes la conversación te interesa, repitas la última palabra de que él ha dicho en la frase siguiente, ¿todo eso es cierto? Yo lo he leído, vamos. Bueno, eso se llama escucha activa, eso es una de las grandes técnicas de cualquier tipo de negociación o de cualquier persona que esté gestionando a otro tipo de personas, pero es verdad que tiene que salir de modo natural. Vale. Es decir, yo para que en esta entrevista yo intuya que te está interesando la conversación, no hay nada mejor que realmente te interese la conversación. Me está interesando. Efectivamente. Pero claro, cuando nosotros intentamos forzar las cosas, podemos forzar un gesto, podemos forzar incluso dos. Pero en cuanto forzamos ya más, no estamos preparados para hacerlo de esa manera. Entonces vamos a resultar incongruentes, vamos a resultar raros. Entonces yo no recomiendo que se mire a los ojos cuando uno no necesita mirar a los ojos o cuando no siente hacerlo. Uno tiene que fluir como es, ni más ni más menos, sin impostar nada. Sé tú mismo, que se dice, ¿no? Eso es. Ponnos un ejemplo de, por ejemplo, cómo conociendo esto se puede salvar una vida humana. Pues mira,
Por ejemplo, insisto, para mí una de las grandes preocupaciones es el índice de suicidios tan altísimo que tenemos en España, que multiplica los accidentes de tráfico que incluso más del doble. Nosotros hemos observado que cuando una persona tiene un sufrimiento emocional importante, se contrae la hemicara izquierda precisamente porque viene vinculada por el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Que es un hemisferio que tiene más conexiones con el sistema límbico, que es el que gestiona las emociones. Al congestionarse esta parte de la cara, esa parte del rostro, nosotros ya sabemos que existe un sufrimiento emocional. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que ocurre con personas que tienen riesgo de suicidio, que van a tener ese sufrimiento emocional? Algunas, otras no, no tiene por qué ser siempre. Pero cuando nosotros una persona observamos que esta constricción en la hemicara izquierda desaparece, podríamos incluso interpretarlo como que ha dejado de sufrir y estaríamos incluso contentos. Bueno, pues los que nos movemos en el ámbito del suicidio sabemos que esto es un estado de alarma, es decir, es un momento muy peligroso en el que ya se sabe que en el momento que existe un cambio de actitud mental, un cambio de actitud emocional, porque por ejemplo ha podido tomar la decisión de ya quitarse la vida, esa persona ha dejado de sufrir, realmente estaba sufriendo y ha encontrado ya lo que le va a quitar ese sufrimiento, que es quitarse la vida. Entonces dejaríamos de observar un ítem de sufrimiento cuando nosotros estamos pensando que lo que ha hecho ha sido recuperarse y estar bien, y realmente lo que debería es alertarnos de que una persona se puede quitar la vida. El tema del suicidio es un problemón, además oculto. Nadie habla de... Es que es un gran tabú. Sí, nadie habla de los suicidios, que como tú has dicho, en España hay más del doble de suicidios de las personas que mueren en la carretera, y es muy raro oír hablar de suicidio. Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos planeado para hacer un programa sobre el suicidio, simplemente para ponerlo encima de la mesa, porque es realmente un problema muy importante, ¿no? De hecho, todavía sigue pensando que hablar de suicidio induce a cometerlo. Bueno, eso es lo que a veces la gente dice, no hables de esto porque tu experiencia... No, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es precisamente ofrecer herramientas a las personas que lo están pasando mal. Una persona que se quiere quitar la vida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Claro, pero no quieren morir. Si dejara de sufrir, no pensaría en suicidarse. Efectivamente. Entonces, uno de los grandes factores de un desencadenante, ¿no?, del suicidio en sí es el sufrimiento y la desesperanza. Entonces, lo que hay que hacer es ofrecer a este tipo de personas, pues precisamente eso, unas soluciones alternativas a lo que es quitarse la vida. Pero si nosotros no tenemos un plan un plan nacional de prevención del suicidio, que no existe en España, y no estamos dando a conocer pues, los teléfonos de ayuda, las asociaciones que hay, pues evidentemente no descenderá de ninguna de las maneras el índice de los 3.600 suicidios que hubo el año pasado, probablemente tirando por abajo. Tirando por lo bajo. Bueno, pues cuando haga el programa te llamaré para que vengas. Encantado. En el ámbito personal, ¿de qué nos vale la sinergología? ¿Qué podemos aprender de ella y que nos sirva para nuestra vida diaria? Pues mira, desde una aplicación muy seria, que para mí creo que debería de alertar a todos los padres, es el poder detectar si tu hijo está sufriendo, por ejemplo, bullying en el colegio. Los niños, cuando están sufriendo acoso, una de las principales acciones que hacen es no contárselo a los padres por el miedo a las represalias, ¿no? Que vaya el padre a hablar con el niño o con dirección, incluso que el agresor se vaya más hacia el niño, ¿no? Agredirle más incluso. Entonces, ese miedo a contarlo hace que evidentemente no cuenten nada, no digan nada. Entonces, el poder detectar a nivel corporal cuando un niño está teniendo ese sufrimiento emocional, incluso desde una perspectiva lejana por parte de los profesores y los propios padres, poder ver cómo su cuerpo se modifica cuando se acerca a un alumno, un amigo u otro, creo que nos puede ayudar muchísimo a nivel personal. Otros ámbitos de ayuda, bueno, yo siempre digo que cuando uno es experto en leer la comunicación no verbal no consciente de los demás, es cuando valora el vivir en la ignorancia. No valoramos la ignorancia, el vivir en la ignorancia. Claro, ahora yo pues, muchas veces estoy hablando con alguien y veo reacciones que no me gustan, claro, que antes pasaban inadvertidas y yo era feliz. Entonces, evidentemente, ahora pues, puedes ir a una fiesta o dar un regalo o aparecer por sorpresa en un sitio y a lo mejor no eres recibido y tú detectas que no eres recibido de la manera que te esperabas. Y eso, pues, oye... No hay nada perfecto, ¿eh? O sea, que también tiene su efectivamente. Y dinos, por ejemplo, algún truco para que sepamos si una persona, estamos hablando con ella y nos está mintiendo, no descaradamente, porque nos daríamos cuenta a lo mejor, sino... Sí. Pero que digamos, madre mía, no... Bueno, mira, tengo que decir que no hay una nariz de Pinocho, es decir, no hay un gesto en sí que nos vaya a decir que una persona miente. Bueno, sería ideal si lo hubiera. ¿Cuántos juicios durarían un día, no?
no hay nada en concreto, es decir, la cultura general y más popular nos dice que el que se toca la nariz cuando hablas porque miente, o el que te mira a los ojos te está mintiendo, incluso todo lo contrario, ¿no? El que no te mira porque también te está mintiendo. Pues nada más lejos de la realidad. Una persona gesticula cuando miente de la misma manera que puede gesticular otra diferente cuando dice la verdad. Lo que nosotros que tenemos que buscar es cuando la corporalidad de una persona difiere de su estado base, de su línea base. Es decir, si yo normalmente estoy de una manera relajada, gesticulo de una manera fluida, contando una historia normal y corriente, y tú me preguntas algo, y de repente pues una parte de mi cuerpo se queda enganchada, empiezo a desenfocar y hago cosas que no hacía antes, son indicadores de que algo está pasando. Es decir, el proceso cognitivo es diferente, y eso lo vamos a poder ver en el cuerpo. Pero también es verdad que hay otra serie de gestos que podemos vincularlos a la exageración, incluso un poco a la mentira. Hay un micropicor concreto en la nariz que tiene una altísima estadística, una estadística rozando el 100%, que en el momento que existe un estímulo previo con una respuesta y se produce este tipo de micropicor debajo de la aleta izquierda, estamos, ya digo, al 90 y pico % asegurando que esta persona está exagerando la respuesta que está diciendo. Ya, pero a veces te pica la nariz. Claro, claro. Por eso digo yo que lo que tenemos que hacer es identificar si ha habido un estímulo previo que pueda ser lógico, una respuesta en la nariz. Quiero decir, si nosotros estamos hablando normal y corriente, yo hago esto, claro, y no identificas qué estímulo ha podido ser, pues evidentemente puede ser un resfriado, una alergia o cualquier cosa. Ahora bien, si yo digo, bueno, pues te va a tocar pagar las cervezas ahora, ¿vale? Y tú me dices, es que no me he traído nada de dinero, digo, bueno. Muy bien. Siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que el rostro nos define cómo somos? Bueno, yo creo que el rostro nos define cómo estamos. Y me explico. El rostro que yo puedo tener ahora, que estoy muy a gusto hablando ahora mismo aquí contigo, probablemente sea muy diferente. No detecto que me estén mintiendo. No, te lo aseguro. Y si lo detectas, me lo dices. Yo, como se encuentra mi rostro y la manera que se está encontrando pues cuando estás en un momento tranquilo y estás a gusto, estás hablando, difiere muchísimo de cuando estás en tensión o cuando estás incluso con miedo. De la misma manera que antes hemos hablado de la hemicara izquierda en cuanto a la contracción y a la dilatación, también se sabe que la hemicara izquierda en los estados emocionales, y hablamos de las 7 emociones básicas ya planteadas por Darwin y validadas por Paul Ekman, sabemos que en los momentos en los que existe una variación emocional, en el que hay un proceso emocional, podemos detectar muchísimo mejor en la hemicara izquierda la emoción en concreto que tiene esta persona y que difiere de la hemicara derecha. Es decir, si nosotros pudiéramos tapar una de las hemicaras, veríamos que una de las hemicaras puede estar con cara triste y la otra hemicara podría estar con cara de alegría. Es decir, una emoción que queremos ocultar y una emoción que utilizamos para ocultar la primera. Y esto no lo controlamos. Y esto es modificable. Es decir, dependiendo de cómo yo me encuentre en este momento, voy a estar de una manera o voy a estar de otra. Yo invito a las personas que se hayan casado hacía tiempo y tengan las fotografías de la boda todavía en el álbum, que se vayan tapando las hemicaras y vean cómo difieren la una de la otra en el momento que se casaron. Y una persona como tú, por ejemplo, que sabe tanto de esto, a veces casi te puede crear algún problema. No, todo lo contrario. Yo una de las grandes habilidades que tengo es que activo el switch off enseguida. Es decir, yo ahora nos vamos a tomar una cerveza o vamos a cenar y yo no me dedico a intentar leer a nadie, porque sería, primero, un esfuerzo mental absoluto y después creo que no puede ser ni sano. Es decir, creo que para mi salud mental no sería bueno. No sería bueno, ¿no? Eso es. Entonces procuro ser uno más. Cuéntanos alguna anécdota, porque te habrán pasado, con esto que tú sabes, te habrán pasado miles de anécdotas. No tenemos mucho tiempo, pero cuéntanos alguna anécdota que pueda ser interesante para los espectadores. Bueno, es que son diarias. Son diarias, es lo que te decía antes, ¿no? Que tú vas viendo las reacciones reales de la gente, de cuando te están diciendo una cosa y realmente te están contando otra, ¿no? Con el cuerpo. Entonces, anécdotas diarias de excusas de por qué no han entregado un trabajo, por qué no han podido hacer y realmente pues está observando en reacciones corporales justo en el momento de decirlas, incluso microexpresiones en el rostro que te están diciendo que no. Bueno, hace no mucho en mi familia hice un arroz con verduras, que a mí me gusta mucho cocinar, pero... Te dijeron que estaba muy bueno. Tengo que reconocer que me sale muy bien, pero ese día debe ser que no me salió excesivamente bien. Y yo recuerdo mi suegra, que es una bellísima persona, que le pregunté, bueno, ¿os gusta el arroz y tal? Y me dijo, sí. Dice, no te ha salido como siempre, pero está muy bueno. Hizo así con la nariz y dije yo, bueno, mía. algo ha fallado en el arroz. Sí. Entonces, anécdotas de esas diarias, por supuesto.
Muy bien, pues bueno, ha sido interesantísimo, podríamos seguir mucho más tiempo porque creo que es un tema muy importante y desde luego de mucha utilidad. Desde luego. Para otros programas que hagamos, si tú te ofreces, te llamaremos. Será un placer. Y por cierto, ¿la entrevista, el interés que yo he mostrado era ficticio o es real, según tú? Completamente real, pero además muy controlado. Muy, Eso es lo bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a Nos ti. vemos en otro programa. Un placer. Continuamos con este programa especial en la sede del Congreso de Médicos de Atención Primaria. Ahora vamos a hablar con Antonio Martínez Pastor, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y que ha hecho una ponencia sobre las últimas novedades en el riesgo cardiovascular. Explícanos esto del riesgo cardiovascular, ¿qué quiere decir, Antonio? Pues el riesgo cardiovascular es el riesgo que tiene cada individuo de tener una enfermedad o de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y en función del número de factores de riesgo que tenga esa persona, pues el riesgo es mayor o es menor. A mayor riesgo cardiovascular, pues significa que hay más probabilidad de sufrir un evento vascular, un infarto, un ictus, un accidente isquémico transitorio, y por tanto las intervenciones sobre esos pacientes de mayor riesgo tienen más beneficio esperado, es decir, que cuando actuamos sobre un paciente de riesgo alto, el beneficio que obtenemos es mayor. Por tanto, nos interesa siempre en la población que atendemos en atención primaria identificar si estamos ante un paciente con un riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto o muy alto. ¿Cómo estamos en la región de Murcia respecto a las enfermedades cardiovasculares en relación a otras comunidades? Pues Murcia tiene una prevalencia de enfermedades cardiovasculares elevada. La mortalidad por enfermedad cardiovascular en Murcia se sitúa, es la segunda comunidad a nivel nacional. Por tanto, las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes en nuestra región. Curiosamente es una región mediterránea que teóricamente debería de disfrutar de un menor riesgo cardiovascular, pero la realidad es que tenemos una alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares en nuestra región. Y yo como endocrino, sé que la diabetes ha cambiado mucho los tratamientos en los últimos años, pero desde primaria, ¿cómo veis esos cambios y qué cambios se han producido? Bueno, el tratamiento de la diabetes ha cambiado en los últimos 20 años, incluso en los últimos 10 años, de forma bastante radical. Pues antes disponíamos de muy poquitos fármacos orales, concretamente las sulfonilureas y la metformina, y en las 2 últimas décadas se han ido incorporando al arsenal terapéutico pues nuevos grupos terapéuticos que actúan sobre distintos mecanismos de acción y que facilitan el control del paciente diabético, de tal manera que pues hace unos años o 10 años o más, pues los pacientes que se insulinizaban eran en número mucho mayor, y en la actualidad pues el paciente con diabetes tipo 2, si se controla bien, pues llega mucho más tarde a la insulinización, o incluso no es necesario en muchos casos llegar a plantearse el tratamiento con insulina. Por tanto, disponemos de unos fármacos que son además seguros, son más seguros de los que disponíamos anteriormente porque no dan hipoglucemia y porque además tienen otros efectos añadidos que son muy interesantes en el paciente diabético. Es decir, no se limita solamente a controlar las cifras de glucemia y la glicada, sino que controlan otros aspectos que influyen en el riesgo cardiovascular del paciente diabético. Realmente, para los médicos de atención primaria y para los endocrinos, estos nuevos fármacos han supuesto un avance, por supuesto para los pacientes muy importante, hasta tal punto de que realmente la diabetes, si no la controlamos bien, en muchas ocasiones es por falta de adherencia al tratamiento o porque fallamos en la dieta o en el ejercicio, todo eso, pero los fármacos que tenemos son realmente extraordinarios, ¿no? Sí, coincido contigo que los fármacos que disponemos actualmente son fármacos que tienen, como he dicho antes, mecanismos de acción diferentes a los tradicionales, son fármacos seguros y facilitan mucho el control del paciente diabético, no solo limitándonos al control de la glucemia, sino también ampliando, porque algunos de ellos
reducen el peso, favorecen el control de la presión arterial, disminuyen el daño renal que puede ejercer la diabetes y por tanto pues actuamos de una forma más completa. ¿Qué opinas tú? Vamos, lo tenemos claro, sí. Tú y yo lo tenemos totalmente claro, pero cuando hay algunos pacientes que en atención primaria te dicen: yo es que no quiero pastillas para el colesterol. ¿Qué opinas tú de las estatinas, que es el fármaco más utilizado? Las estatinas, en mi opinión, son de los fármacos que más han aportado a mejorar la salud cardiovascular en los últimos años. La dieta en el tema de los lípidos es importante, porque el paciente siempre debe seguir unos hábitos de vida sanos, pero reduciendo las grasas saturadas, reduciendo las grasas trans, incrementando la fibra, incrementando la realización de ejercicio físico, conseguimos bajar el colesterol, en el mejor de los casos, un 15%, con lo cual, en muchos casos, tenemos que complementar con fármacos, y en este caso las estatinas han aportado mucho porque consiguen reducciones de colesterol muy importantes y facilitan el que el paciente con dislipemia o con colesterol alto se controle con mucha más facilidad. Y por último, Antonio, ¿qué labores realizáis en atención primaria, tanto los médicos como enfermería, para el control de los factores de riesgo cardiovascular? Pues en las consultas de atención primaria lo que intentamos es identificar si estamos ante un paciente que tenga factores de riesgo. Entonces lo que hacemos es una detección activa, un cribado de aquellos pacientes que pueden tener factores de riesgo elevado. Por ejemplo, en los pacientes con obesidad, pues estamos mucho más cercanos a ellos en la realización de analítica para determinar si tienen la glucemia elevada, si pueden tener una prediabetes o una diabetes. En los pacientes adultos, por encima de los 45 años, pues se debe hacer un control de presión arterial, enseñarle a medirle la presión arterial, porque no solamente es que controlemos en la consulta, hay que educar al paciente y cada vez más le indicamos a los pacientes que se hagan automedidas domiciliarias de la presión arterial, porque tiene muchas más ventajas que tomar la presión arterial en la consulta. Decía un investigador prestigioso de hipertensión que en todas las casas debía de existir un termómetro y un tensiómetro. Pues en todas las casas donde hay adultos tiene que existir un aparato de medida de presión arterial, porque tiene mucho más valor las tomas en el domicilio que las que hacemos en la consulta. Entonces, en primaria lo que hacemos fundamentalmente es detectar precozmente los pacientes que tienen más riesgo de tener factores de riesgo, le hacemos un cribado de hipertensión, intervenimos si son fumadores sobre el hábito tabáquico, siempre y cuando el paciente desee dejar de fumar. En todos los pacientes damos un consejo breve para dejar de fumar y en aquellos pacientes que quieren también un tratamiento, pues indicamos un tratamiento. Detectamos la hipertensión, detectamos la diabetes y detectamos las alteraciones del colesterol. Pues muy bien, Antonio, muchas gracias por esta charla que hemos mantenido y por tu ponencia. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Hola Ángeles, encantado de estar otra vez contigo. Eres colaboradora habitual del programa La Salud en tus manos. Hola, Juan. Y hoy estamos aquí en el Congreso de Médicos de Atención Primaria y tú has hecho una ponencia sobre tabaquismo. Entonces, quería preguntarte, vamos a imaginarnos una persona que piensa dejar de fumar. ¿Cómo debe prepararse? ¿Qué medidas debe tomar para cuando decida de verdad ya dejar de fumar? Muy bien. Cuando una persona decide dejar de fumar, la preparación que tiene que hacer primero es elegir. Yo siempre digo, y antes de responder, que la persona que decide dejar de fumar, lo primero que tiene que hacer es felicitarse, porque creo que es lo mejor que hace por su salud. Dicho esto, la preparación tiene que contener primero los motivos por los cuales esa persona quiere dejar de fumar. ¿Por qué? Porque esos motivos es lo que le va a dar la fuerza para vencer la tentación, para vencer esa adicción, y además esos motivos, ¿vale?, es lo que le va a dar la confianza en conseguir dejar de fumar. Por un lado, conocer sus motivos, ¿vale? Por otro lado, también es bueno que el paciente sepa qué dificultades o en qué circunstancias puede caer, puede vencer la tentación. ¿Por qué? Porque el conocer sus dificultades o aquellas condiciones que le pueden hacer caer en la tentación le va a servir, si las identifica, para buscar alternativas al consumo de tabaco.
Por otra parte también, la persona que quiere dejar de fumar, es bueno que lo comunique a la familia, a los amigos, porque de alguna forma pueda recibir el apoyo, ¿vale? Y las personas que le rodean pues comprendan que bueno, que está haciendo un intento en dejar de fumar y bueno, y evitar pues ofrecerle tabaco o por lo menos entender la situación por la que está pasando, que a veces no es fácil. Y lo último, siempre el paciente pues, debería de alguna forma alejar de su entorno cigarrillos, mecheros, todo aquello que le pueda suponer caer en el tabaco. ¿Y poner una fecha? Sí, cuando el paciente quiere dejar de fumar, lo ideal es tener claro qué día quiere empezar a dejar de fumar. Nosotros eso lo llamamos el día D, que es el día en que él dice, hoy es el primer día sin tabaco de mi vida. Me parece muy interesante eso, que se lo diga a los amigos, a los familiares, etcétera. Yo, por ejemplo, hago ese truco cuando quiero escribir un nuevo libro, lo voy diciendo a todo el mundo. De alguna manera me comprometo, porque luego sé que la gente me pregunta, ¿cómo va el libro? Y entonces me comprometo, o sea que cuando tú a una persona, a tus familiares, a tus amigos, le dices que vas a dejar de fumar, de alguna manera estás cogiendo un compromiso, ¿no? Pues sí. Y sigamos con esta persona que ha pensado que quiere dejar de fumar, pero dice, yo solo no puedo. ¿Hacia dónde ha de dirigirse para que alguien le ayude? Bien, pues en ese caso, ¿vale? En ese caso yo le indicaría que asistiera o que acudiera a su centro de salud, porque allí su médica o su médico de familia o los profesionales de enfermería le pueden asesorar, le pueden hacer formar parte del programa de deshabitación tabáquica que existe en atención primaria, y también le puede informar de todos aquellos recursos que hay en el centro para las personas fumadoras que quieran dejar de fumar o recursos que haya en su área de salud. Recientemente ya se financian algunos fármacos para dejar de fumar. ¿Son efectivos estos tratamientos farmacológicos? Bien, efectivamente desde primero de año, desde el Ministerio, salió la resolución donde hay fármacos que se podrían utilizar en atención primaria para dejar de fumar. Si son eficaces, te tengo que decir que sí, pero siempre y cuando el paciente esté motivado, tenga una motivación franca por dejar de fumar y tenga el asesoramiento del profesional sanitario que le va a guiar y le va a pautar las dosis. No crean los pacientes fumadores que el hecho de que le financiemos un tratamiento o le prescribamos un fármaco es el fármaco el que lo va a hacer todo. El paciente tiene que querer. Es verdad que para que se le financie, no a todo fumador se le va a financiar, eso quiero que quede claro. Hay unos criterios para poder financiarse, ¿vale? Que si los cumple y lo necesita, se le financiará. No todo el mundo que quiere dejar de fumar necesita tratamiento farmacológico. Eso también es otra premisa que quiero que quede claro. Pero si son eficaces, sí, pero depende de la voluntad del paciente y de un buen asesoramiento. Y también decir que, lo digo por aquellos pacientes que no quieren utilizar la vía de su médico para que se le financien, y los quieran comprar libremente en farmacia, ojo con esto, porque tiene sus contraindicaciones, algunos de ellos, algunas precauciones, y entonces lo correcto es que esté asesorado y controlado por un médico. Y una última pregunta, Ángeles, los cigarrillos electrónicos, porque ahora esto de vapear se ha puesto de una moda tremenda y ¿son tan perjudiciales como el tabaco? ¿O son perjudiciales? Bien, una buena pregunta y hay mucha controversia en este sentido. Yo tengo que decir que si bien es cierto que no tiene las casi 6.000 partículas tóxicas que tiene un cigarrillo convencional, hoy por hoy no hay estudios sólidos y contundentes que digan que los cigarrillos electrónicos no son perjudiciales. ¿Vale? Es verdad que no tienen metales pesados, no tienen alquitranes como tiene un cigarrillo, pero contienen nicotina, con lo cual se sigue manteniendo la adicción, la dependencia, porque la nicotina es la sustancia del tabaco que genera esa dependencia física. Tiene glicerina, tiene propilenglicol y bueno, ahora mismo están saliendo los estudios que dicen que también estas sustancias están produciendo enfermedades en los pacientes. Con lo cual no puedo
si bien, como decía, no tiene todas las sustancias tóxicas que tiene un cigarrillo, pero no podremos decir que no son inocuos, ¿vale? Posiblemente se dan estudios, el uso de los cigarrillos electrónicos no lleva tanto tiempo como el cigarrillo convencional y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. En principio, lo mejor sería que nadie se iniciara en este tipo Nunca. de... Además, con el cigarrillo electrónico está pasando y como también le ponen aditivos pues para dar gusto, como sabor a fresa, canela, la gente joven, los adolescentes lo están utilizando, con lo cual de alguna forma pues mantenemos lo que es la permanencia de tabaco o de sustancias que contienen nicotina. Y ya se han descrito neumonitis graves, ¿no? Efectivamente, Juan. Con las sustancias que lleva el cigarrillo electrónico. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, en los pulmones tienen que entrar aire. Ya. Todo lo que no sea aire es perjudicial. Y cuanto más puro, mejor. Efectivamente, ya bastante entra con la polución. Muy bien, Ángeles, pues muchas gracias por tu presencia aquí hoy. Nos seguiremos viendo en otros programas de La Salud en tus manos. Ha sido un placer compartir un ratito contigo también en esta jornada de Semergen, donde con cada año acudimos profesionales de la sanidad a ponernos al día y estar up to date. Muchas gracias, Juan. Para terminar este programa especial que estamos haciendo aquí en la sede donde se está celebrando el Congreso de Médicos de Atención Primaria de la región de Murcia, tenemos con nosotros a Isabel María Peral, que es médico residente de atención primaria y que en mayo ya termina tu residencia. Y hoy estás aquí en primer lugar porque sabemos de tu interés por la investigación. Y lo primero que te quería preguntar, Isabel, es si realmente una residente con los guardias, con la preparación de las sesiones, con el trabajo asistencial, etcétera, ¿tienes tiempo para investigar? Bueno, yo creo que la base para poder investigar es saber organizarse y creo que solo hacen falta 3 valores, ser curioso y ser un poco dedicado. Es difícil porque la residencia implica muchas más cosas aparte de investigar, pero ya dentro de nuestro programa formativo de atención primaria en la residencia se nos dice que una parte se debe dedicar a investigar y lo cierto es que se pueden conseguir algunas horas para poder hacerlo. Muy bien, como tú sabes yo soy endocrino y me ha llamado la atención que estás haciendo la tesis doctoral sobre la diabetes y que estás investigando en diabetes. ¿Por qué has elegido la diabetes y qué estás investigando? Bueno, la diabetes, como se sabe, es una enfermedad muy prevalente, de hecho se llama la nueva epidemia del siglo XXI, afecta a un gran número de personas, de hecho, bueno, se dice ya en un estudio hace del 2013 que un 13,8% de la población española son pacientes con diabetes tipo 2, con lo cual por su alta prevalencia creo que es muy importante investigar para poder mejorar su grado de control. En este caso mi tesis doctoral se basa en analizar los datos del estudio Ibericán. El estudio Ibericán es un estudio que realiza la Sociedad Científica Semergen sobre el riesgo cardiovascular en población asistida en España y mi tesis va dirigida a esos pacientes con diabetes y a analizar su grado de control con el objetivo de proponer mejoras en ese grado de control. Muy bien. ¿Y qué os aporta a los jóvenes investigadores Semergen, que es la Asociación de Médicos de Atención Primaria, para que podáis investigar? La Sociedad Semergen tiene una red de investigadores, además está dividida en una red de investigadores para residentes y otra red de investigadores para médicos de familia y da multitud de oportunidades para investigar, desde formarte en aprender a investigar y luego participar en jornadas de investigación, apoyo para la realización de tesis doctorales en sus cátedras Semergen y luego te da una serie de incentivos o premios para becarte, para que tú puedas hacer investigación, por ejemplo, estancias formativas a nivel nacional o internacional, y te dota a lo mejor de material y de otra serie de recursos para que tú puedas llevar a cabo tu investigación. Muy bien, muchas gracias Isabel María por esta colaboración en el programa de La Salud en tus manos. Con esto damos por terminado este programa que hemos realizado en la sede del Congreso de los Médicos de Atención Primaria. Creo que es una experiencia muy gratificante, tanto para las personas que han venido como para mí mismo, y creo que los temas que hemos tratado serán muy interesantes para todos los telespectadores. Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos.